La diversidad biológica de un país está conformada por numerosas poblaciones de plantas, hongos, animales y microorganismos que mantienen entre sí complejas relaciones en los ecosistemas donde habitan. Para conservar esa biodiversidad en Cuba existe una red de áreas que protege toda la variedad posible de organismos, incluyendo la especie humana, su variabilidad genética, ecosistemas y paisajes. Una de estas áreas es Laguna de Maya. En la provincia de Matanzas existe un conjunto de áreas protegidas que son objeto de un adecuado monitoreo y que en alguna forma se interrelacionan por su proximidad, la historia y las relaciones humanas de esos lugares. Los faros, por ejemplo, históricamente han sido operados por familias conocedoras de la zona por su permanencia en esos lugares. Eso las hace fuentes de valiosa información. Ese es el caso de la familia de Emelina López. Ella y su familia vivieron durante buena parte de su vida en el faro de Cayo Piedras del Norte. Fue aquí donde el eminente sabio Juan Gundlach se alojó por invitación de la familia para estudiar las gaviotas de Cayo Monogrande. Este faro aquí data de 1856, el segundo más viejo de toda Cuba, y en el cual también vivió la primera mujer farera de toda Cuba. En otra época, la familia también vivió y se ocupó del faro de Cruz del Padre, el punto emergido más septentrional de Cuba. Hoy, sus descendientes atienden otro de los faros del norte de Matanzas, el faro de Punta de Maya. Así, ha continuado una tradición que mezcla los conocimientos del lugar con el trabajo de conservación que en esos lugares se realiza. Ella es Natalie, es hija mía, yo vivo aquí en el faro hace 30 años desde que me casé. Mi esposo es de una familia tradicional de marineros y fareros. Este faro se llama Punta de Maya, está construido desde el año 1898, el 12 de octubre de 1898. Ha estado en varios procesos de restauración. Ha sido esta una familia de marineros, torreros, de personas dedicadas al mar, al cuidado de los ecosistemas, de la naturaleza. Y bueno, nosotros nos ha tocado ahora seguir los pasos de mi esposo, que es el que actualmente vive aquí en el faro y que se dedica al cuidado y conservación de los faros. Se llama Ernesto Pacheco y es el nieto de Emelina López, que es la primera mujer torrera marinera de América Latina y ha vivido en varios faros de aquí de nuestro país. En estos momentos, bueno, seguimos nosotros, no la tradición de farero, pero estamos aquí en el faro tratando de cuidar también los ecosistemas, trabajando todo esto que tiene que ver con los procesos de conservación y especialmente la educación ambiental, que es uno de los proyectos que más nos gusta por el amor que le dedicamos a la comunidad y a los niños en particular. El Programa Nacional de Educación Ambiental, el cual dirijo, ejecuta más de 115 proyectos de educación ambiental y proyectos que trabajan directamente con comunidades, tanto comunidades que están dentro de las áreas protegidas como en la periferia de esas áreas protegidas. Estos proyectos de educación ambiental tienen el objetivo de resolver, minimizar y ayudar a los administradores de áreas protegidas a la conservación de las especies de la flora y de la fauna. ¿Por qué? Porque el programa de educación ambiental
y el proyecto como tal que se ejecuta en cada área no es más que la base de el resto de los proyectos de conservación. Es decir, que si un área desea conservar una especie a través de un proyecto de conservación, tiene que hacer un proyecto de educación ambiental con los pobladores, con los comunitarios, con sus trabajadores, con los niños y jóvenes que tiene a su alrededor para poder conservar una especie, sea cual sea. Por tanto y demás, este proyecto es el que aglutina y trabaja con niños, jóvenes, adultos y los sectores, la pesca, la forestal, la ganadería, que son los sectores que habitan en los lugares que existen en nuestras áreas protegidas. Nosotros tenemos áreas protegidas a lo largo de toda Cuba, menos en la ciudad de La Habana, y son lugares aislados, intrincados, donde solo existen aquellas poblaciones de pescadores. Las actividades son mínimas, en la mayoría de los casos son lugares aislados y por tanto el papel que juega en ellos flora y fauna y las áreas protegidas es fundamental. Soy estudiante secundario cursando el 7º grado, soy el monitor del Círculo de Interés de Flora y Fauna, Salvemos el Planeta. Me gusta mucho la naturaleza. Para cuidarla, primeramente clasificando la basura. Es decir, que en vez de tirarla en un contenedor o tirarla en cualquier lado, que no es debido buscar su lugar donde tiene que ir. Por ejemplo, papel con papel, o también reutilizar las cosas, porque yo reutilizando 1 tonelada de papel salvo 17 árboles, y reciclando plástico es 1 tonelada de petróleo. ¿Cómo decirte? Hay resultados, pero no tanto como se esperaba. Siempre resultados que son buenos. Se ha disminuido mucho la caza de aves, la pesca, porque a veces ellos van y dañan el medio ambiente que hay ahí, pueden romper los mangles para subirse arriba de ellos para cazar un ave, para pescar pueden ensuciar, eso hay un ejemplo, fuman, dañan el medio ambiente, que no tienen la culpa, pero el mensaje yo se lo estoy dando a los que cazan y demás, para que piensen 2 veces las cosas antes de hacerlas. ¿El saco bien ahí? ¿Qué están haciendo, profesora? ¿Qué están haciendo? Ellos están en recolección de materia prima. Vamos, Pintorada, para el aula. Vamos. Laguna de Maya está situada a 9 kilómetros de la ciudad de Matanzas y encierra importantes valores de la diversidad biológica de esa provincia. Actualmente forma parte del sistema de áreas protegidas con la categoría de refugio de fauna por su complejidad, riquezas y los valores histórico-culturales que posee. El área fue creada en el año 2003 y es administrada por la Empresa para la Protección de la Flora y la Fauna de esa provincia. Cuenta con un lago de 2 kilómetros de extensión y tiene una superficie total de 680 hectáreas, de ellas 565 terrestres y 115 marinas. ¿Cómo está? Bueno, mira, aquí tenemos primeramente a Yunelso, que eres técnico de la conservación, pero es como si fuera un especialista porque él hace aquí, es músico, poeta y loco, él hace todas las funciones. Y por otro lado, nosotros somos un equipo, trabajamos en conjunto, aquí no hay jefe ni hay subordinado, aquí todos somos una familia. Aquí tenemos a Efraín, él es obrero de la conservación, pero aparte de eso es militante del partido, es el secretario del sindicato. Tenemos a Papito, que es un trabajador que lleva tiempo ya también en la brigada, es obrero de la conservación, pero es tan especialista como nosotros, porque ellos saben de todo el funcionamiento aquí y llevan tiempo trabajando en la brigada. Ese motor que se fue. Y le tienen mucho amor a la naturaleza, que eso es lo fundamental para poder cuidarla. Sí. La laguna es de agua salada, que intercambia con el mar a través de 3 canales naturales de alimentación.
Está rodeada por un bosque de mangle bien conservado y una barrera coralina que es un sitio de relevancia para el refugio de numerosas especies marinas. Laguna de Maya interviene en las actividades del Corredor Biológico del Caribe, una iniciativa de los ministerios del medio ambiente de 4 países: Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Funciona gracias al respaldo organizativo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el apoyo financiero brindado por la Unión Europea en algunos de sus proyectos. En la laguna llama la atención la abundancia de las aves acuáticas. En este grupo aparecen una serie de interesantes fenómenos ecológicos como las migraciones y la vida en colonias. Por ejemplo, la estructura densa e impermeable del plumaje en las nadadoras o las modificaciones en las patas y dedos, la estructura de sus picos adaptados para la alimentación, como en el caso de los flamencos, se han convertido en estructuras altamente especializadas para filtrar el alimento. El pico de los flamencos funciona al doblar sus largos cuellos de tal manera que la mandíbula superior, de menor tamaño y móvil, es la primera en alcanzar el agua. Este pico les sirve de filtro para separar la comida, el agua y el barro. Otra sorprendente adaptación de estas aves es la existencia de la glándula supraorbital, también llamada de manera elocuente glándula secretora de sal o glándula de la sal. Esta es la responsable de que algunas aves marinas puedan pasar largas temporadas en el mar sin necesidad de beber agua dulce. La glándula extrae la sal que pasa por los vasos capilares cercanos al ojo de una manera continua, eliminando el contenido de sal a través del pico o de un simple estornudo. Así, las aves acuáticas explotan los numerosos recursos tróficos que brindan los humedales con su elevada productividad biológica. Fundamentalmente toman presas vivas, peces, anfibios e invertebrados acuáticos, aunque un buen grupo utiliza semillas o partes de vegetación acuática. Así, representan un importante papel en el funcionamiento de este ecosistema acuático, ya que intervienen en 2 procesos fundamentales como son el flujo de energías y el reciclaje de los nutrientes. En la laguna tenemos la dicha de contar con las 4 especies de manglar que existen en el país y es uno de los bosques de manglar más conservados. Al navegar sus 2 kilómetros 500 metros de laguna podrán observar la salud del manglar. El bosque de mangle es uno de los mayores tesoros de esta área protegida, formidable reservorio de vida silvestre y orgullo de los especialistas que aquí monitorean y establecen planes de manejo. Pero, ¿qué son los manglares? ¿Qué son los manglares? Esa es una buena pregunta. Los manglares pueden enfocarse desde 2 aspectos. Uno, desde el punto de vista de ecosistema, que conforman un ecosistema que comprende la parte biótica y la parte abiótica. Pero generalmente, cuando se habla de manglares, las personas piensan en la parte vegetal, fundamentalmente porque es lo más conspicuo, lo más significativo que puede ver. Los manglares en sentido general conforman extensas áreas boscosas que se distribuyen en las zonas tropicales y subtropicales de todo el planeta. ¿Dónde evolucionaron los manglares? Bueno, el punto de evolución, o sea, donde surgen las especies de manglares, fue en la región Indo-Pacífica. Como es de conocimiento, el océano Índico es un océano que tiene una elevación, cambio de marea muy amplio, hasta 6 metros. Y esto propició el desarrollo de estas plantas muy particular que están asociadas a un ambiente acuoso y marino. Es decir, hay sal y hay agua. En este surgimiento de este grupo de especies que conforman los manglares, pues aparecieron toda una serie de adaptaciones de la parte vegetal al ambiente marino y acuoso. Estas transformaciones o estas adaptaciones fundamentalmente están dadas en la parte morfológica,
desarrollando toda una serie de sistemas de raíces que le permiten, primero, sujetarse en este ambiente fangoso, lodoso, cenagoso, atrapando sedimentos y que les permiten respirar en momentos de que sube la marea. Y también otra particularidad muy importante es que las semillas germinan sobre el árbol y entonces muchas de estas plantas son vivíparas o semivivíparas porque cuando caen ya han germinado y al encontrar un ambiente apropiado inmediatamente salen las hojitas y las raíces y el establecimiento es facilitado. Se desprende de la planta, ya ahí está, al desprenderse de la planta, y entonces se queda cierto tiempo flotando en el agua, en la laguna, y ya después solo. Los manglares surgen y evolucionan en la región Indo-Pacífica, por tanto es el lugar donde se encuentra la mayor parte de las especies que conforman los manglares. Algunos autores piensan que están sobre 50 o hasta 100 especies de varias familias. Incluso estas adaptaciones no tienen que ver con la familia, sino son adaptaciones que tuvieron estas especies allí en estos sitios. En determinado momento comenzó la migración de las especies de mangle hasta lo que es la parte de América por el Atlántico. En el momento en que estaba más abierto el mar de Tetis, se supone que migraron especies como el mangle rojo, Rhizophora mangle, Avicennia germina, mangle prieto, y la Uncularia racemosa, conocido como patabán o mangle blanco en algunos otros sitios de América. Al cerrarse el mar de Tetis, esta migración se detuvo. Ahora bien, lo que sí es muy claro que el grupo de especies que conforman los manglares en la América en general es mucho menor que del Indo-Pacífico. En América se conocen alrededor de 11 especies, de las cuales 6 están en la parte atlántica. Y en Cuba, en el archipiélago cubano, hay 4 de estas especies. Estamos trabajando en la señalética que va a estar frente aquí al sendero, donde van a decir las características del sendero. Mangle prieto. Aquí en el área tenemos los 4 tipos de mangle que hay en el país, es decir, a nivel nacional. Que son Rhizophora mangle, mangle rojo, como decíamos anteriormente, Avicennia germina, mangle prieto, la Uncularia racemosa, patabán, y una especie que se considera como periferal o acompañante, que es Conocarpus erectus. Estas especies, curiosamente, o quizás no tan curiosamente, sino necesariamente comparten espacio en la costa oeste de África. Es decir, que son especies compartidas, no así en la región Indo-Pacífica. Ahora, en Cuba específicamente, función de los manglares de gran importancia que hay que tener en consideración. Los manglares ocupan prácticamente más del 50% de los bordes costeros de nuestro archipiélago. Estamos hablando de la isla de Cuba propiamente dicha, de la isla de la Juventud y los más de 4.000 unidades costeras, cayos, islas, isletas que conforman nuestro archipiélago. Y actualmente el 20,1% de la superficie boscosa del país. Esto nos está dando idea de la importancia que tiene como ecosistema estos bosques. Pero además de eso, como ocupan los sitios costeros, como están en ambiente costero, forman parte de los humedales costeros y tienen una labor protectora muy importante. Entre los servicios ambientales que prestan, el de la protección de las costas es el de mayor importancia, porque al proteger las costas también están evitando que penetre la cuña salina hacia las tierras fértiles y agrícolas. Están evitando también que las marejadas, las tormentas, los huracanes causen daños mayores a la población y a las instalaciones económicas de nuestro país. Y otro aspecto muy importante es que con la elevación del nivel medio del mar pronosticado en escenarios para el 2050 y 2100 debido al cambio climático, pues también tenga una función protectora. Amén de la función ecológica que tiene, propiciando toda una serie de elementos para la biodiversidad y de especies que tienen valor económico y de uso para las poblaciones. No por gusto, muchas poblaciones en nuestro país se establecen en sitios cercanos a los manglares porque son sitios de pesca de diversas especies, tanto de peces como moluscos, como crustáceos, que forman parte de la alimentación y sobre todo de la vida de estos pueblos pesqueros.
Las especies de mangle surgieron y se desarrollaron en ambiente marino, acuoso y mar como tal. Por tanto, el agua es un aspecto vital para el desarrollo del manglar. Los manglares más desarrollados, los bosques más exuberantes de mangle en el mundo están asociados a deltas de ríos. Bueno, ¿por qué? Porque ahí confluyen las aguas que vienen de tierra arriba, que traen nutrientes, que traen energía, con la energía que trae el agua de mar. Y hay un refrescamiento de los manglares y por eso en esos lugares se originan los bosques más exuberantes, con una fauna y una diversidad increíble. Nuestro país, que no tiene grandes ríos, sin embargo, en las desembocaduras de los ríos y de los ríos que tienen un mayor caudal y que generan toda una serie de condiciones de protección, hay un desarrollo de estos bosques. En este lugar que estamos, por ejemplo, donde crece esta especie, la Uncularia racemosa, conocida por Pataván, como vemos es un bosque bastante maduro, con un buen desarrollo en cuanto a su biomasa. Quiero decir con esto que a la hora de manejar y gestionar el ecosistema de manglar y conservarlo, hay que conservar las condiciones hidrológicas, porque si hay una alteración de estas condiciones, esto puede tener consecuencias negativas y en ocasiones letales para el manglar. Y estamos en un momento del desarrollo de nuestro planeta en que conservar los manglares es también conservar la vida. La circulación del agua en la laguna es de extraordinaria importancia para mantener la vitalidad del manglar. Eventos climáticos como huracanes o la elevación del nivel de las aguas pueden afectar su funcionamiento. El intercambio de agua en Laguna de Maya se realiza por medio de 2 entradas naturales de alimentación y una de salida ubicadas cerca del faro. Esto garantiza que el nivel de las aguas se mantenga estable y que el grado de salinidad no exceda los límites permisibles para la vida. A mediados del pasado siglo, tal vez por desconocimiento, se construyó una carretera que obstaculizó el normal intercambio de agua en el manglar. No obstante, el ecosistema tuvo capacidad para mantener sus funciones, pero más recientemente los huracanes depositaron grandes cantidades de arena en uno de los puntos de intercambio que superó la capacidad adaptativa. Inmediatamente se notaron los efectos negativos en la vida del manglar y en su fauna asociada. Una respuesta rápida permitió revertir el problema. Al normalizarse la circulación, desaparecieron las anomalías. El área cuenta con 3 puntos de intercambio, 2 de entrada del agua desde el mar y uno que es el más importante, es este que está aquí, porque lo mismo permite la entrada que la salida. O sea, estos puntos de intercambio permiten el reflujo, reciclar el agua de la laguna, que se mantenga limpia, que los manglares se mantengan vivos y que no haya tanta salinidad en la laguna. De ahí la importancia de los monitoreos y los planes de manejo en el área. Respecto a la observación de aves, un dato importante es que esto está determinado en gran manera por los niveles de agua que hay en la laguna, en dependencia del mismo flujo que hay por los puntos de intercambio. Cuando sube el nivel, el ave trata de buscar aguas más someras. O sea, aquí tenemos una laguna principal con 2 kilómetros navegables y un sistema de lagunas de aguas someras interconectadas a través del mismo bosque de manglar. Entonces, en ocasiones, cuando sube demasiado el nivel del agua, estas aves se encuentran en las periferias y en las partes de aguas más someras para buscar sus alimentos. Bueno, ahora mismo el horario es un problema también, o sea, para ver aves es muy recomendable hacerlos en horas tempranas de la mañana, entre 6, 7 hasta 8 de la mañana, y ya por el horario es un poco más complicado observar el ave. El otro problema que se nos está dando es lo que les he explicado anteriormente, que es la subida del nivel del agua, y bueno, tenemos muchas aves que se están moviendo por las periferias y las lagunas de aguas bajas. También la misma dinámica de las aves es un poco impredecible,
porque bueno, las aves se mueven libremente, es muy difícil predecir dónde van a estar. Aquí estamos en presencia de las raíces aéreas o neumatóforos de la Uncularia racemosa Pataván. Es notable porque en este sitio, como aumenta el agua en el momento de lluvia, alcanzan un mayor tamaño que generalmente en otros sitios posterior a las franjas de mangle, donde hay mangle rojo y mangle prieto con un cierto orden, estos neumatóforos son mucho más pequeños. Y una característica que tienen es que la parte final termina como si fuera una cabezuela, como la cabeza de una puntilla, por eso se dicen que estos neumatóforos terminan en cabezuela. Estos neumatóforos son parte de las adaptaciones morfológicas y fisiológicas que las especies arbóreas de mangle tienen a este ambiente acuático y salino. Aquí estamos en presencia de un bosque donde domina Avicennia germina, mangle prieto, debido a que en esta zona hay sedimentos salinos con valores de salinidad más altos, lo que propicia el desarrollo del mangle prieto, que se ve favorecido en zonas más salinas. Y los neumatóforos que están presentes aquí son más elevados y más finos con relación a los de Pataván. En el caso de la especie que domina aquí, mangle prieto, Avicennia germina, aquí se pone bien de manifiesto estas dos adaptaciones, la presencia de los neumatóforos, pero también la presencia de las excreciones de sales en el envés de la hoja. Si tomamos una hoja de Avicennia germina, vemos que es blanquecina por su envés, y es blanquecina porque está llena de granitos de sal. Si le pasamos la lengua, vamos a ver cuán salada es esta parte de la hoja. Y esta es una de estas adaptaciones que le permite vivir, toman la sal, la expulsan, y eso le permite adquirir los nutrientes del suelo. Algunas aves, como las limícolas y la mayoría de las especies que componen este grupo, tienen un comportamiento altamente migratorio, fundamentalmente durante el invierno. Se plantea que la migración es una estrategia que ha evolucionado en las especies como respuesta a las condiciones cambiantes del clima y la geografía terrestre. En Cuba, los manglares constituyen una de las principales formaciones forestales. Desde su aparición sobre la faz de la Tierra, los manglares han estado sometidos a la presión selectiva de un elevado número de animales que se alimentan de ellos o tienen allí su refugio. El área marina de Laguna de Maya se destaca por su barrera coralina paralela a la costa. Es un arrecife con un variado ecosistema donde conviven una gran cantidad de especies. Corales, peces, crustáceos y algas encuentran aquí un excelente lugar donde vivir. La profundidad oscila entre 1 y 15 metros, con una visibilidad y corrientes muy favorables para la actividad subacuática. Los especialistas han identificado 33 especies de corales en la zona. Como parte del proyecto de colaboración internacional Ecovalor,
Expertos de la Empresa para la Conservación de la Flora y la Fauna en Matanzas ejecutan acciones para la conservación de la barrera coralina. El proyecto comenzó en octubre del año 2019. Se han dado a la tarea de restaurar la barrera que mostraba síntomas de deterioro por la pesca indiscriminada y el uso desmedido de otras prácticas nocivas. Se enfocaron en la siembra de coral, conjuntamente con la limpieza del área y la conservación de las especies que allí habitan. Como parte del proyecto Ecovalor, se crearon viveros de corales a los que se les monitorea constantemente. Existen 10 viveros con más de 400 fragmentos que, al no estar adheridos al sustrato, logran un mayor crecimiento, fundamentalmente de la especie Acropora cervicornis. Cuando alcanzan el tamaño necesario, se ejecuta el trasplante. Para lograr un turismo sostenible, se han dado a la tarea no solo de repoblar la barrera, sino además insertar a la población y a los visitantes en ese noble empeño. En este momento nos encontramos en el Coral, en uno de nuestros centros de buceo, que se encuentra en una zona de uso público dentro del área protegida Laguna de Mayo. Esta área tiene varios compromisos internacionales. Confluyen varios proyectos internacionales. Uno de los proyectos que tenemos en el área apoyando el trabajo en el área es Ecovalor. Otro de los proyectos es ABC. Tenemos también incidencia del corredor biológico con la primera estación permanente de anidamiento de aves migratorias. Y le decía que en este lugar ya se pueden ver algunos de los beneficios que traen estas colaboraciones internacionales. Tenemos 4 pasarelas y en estas pasarelas simultáneamente hay una capacidad de carga de 80 personas, o sea, como les decía ahorita, simultáneas, porque van entrando indistintamente por diferentes pasarelas. Nuestro objetivo fundamental aquí es preservar ese tesoro que tenemos como barrera coralina, una maravilla, donde existen diversidades de corales, diversidades de peces. Y también pues pueden encontrar cuevas preciosas por donde pueden los clientes pasar en el diving. O sea, aquí se hace fundamentalmente 2 tipos de actividades. Una es el snorkeling, que se tienen que poner un chaleco salvavidas, van con un instructor y es de manera superficial porque ya de hecho el chaleco salvavidas no permite que se hunda. Y también tenemos el buceo. Aquí el buceo es recreativo, contemplativo, con un máximo de profundidad de 10 metros. Charlas educativas, actividades náuticas forman parte de la labor. Los corales sirven de refugio a muchas especies, de alimento, detienen el impacto de las olas, ayudan a evitar la erosión de las costas y contribuyen a la absorción de las emisiones de dióxido de carbono que produce el hombre en la Tierra. Otra de las opciones de Laguna de Maya es el aviturismo o turismo ornitológico, que consiste en la observación de las aves de un determinado lugar. Algo importante que han tenido en cuenta los organizadores es que el impacto del aviturismo en la naturaleza es generalmente mínimo. Observar aves es contemplarlas en su hábitat natural, es aprender a reconocerlas, es distinguir sus comportamientos, plumajes, colores, sus cantos. El objetivo del que realiza esta práctica es, además, reconocer e identificar nuevas especies y a la vez disfrutar de la naturaleza en todas sus expresiones de vida. Laguna de Maya, esta área en la que hoy nos encontramos, es un área que ha venido desarrollando un grupo de trabajo bien importante en función de la conservación.
lo que la ha convertido en un gran atractivo para proyectos internacionales. Por mencionar algunos, está el proyecto Adaptación Basada en Ecosistemas, un proyecto que está comenzando recientemente, que incluye mucho el trabajo con las comunidades, que tenemos una comunidad acá en el área con la que trabajamos, de la que muchos de las propias personas que la habitan son trabajadores del área protegida. El proyecto va encaminado también a todas las acciones que se desarrollan con el turismo de naturaleza en la propia área, todo lo referido a la restauración de arrecifes de coral, a las aves acuáticas. Entonces es un proyecto bien abarcador. Tenemos compromisos también con Ecovalor. Acá en el área se han venido desarrollando algunos estudios de valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos. Tenemos grandes vínculos con la Universidad de Matanzas. Nosotros acá en el área también tenemos, hoy precisamente por estos días se está desarrollando el taller de inicio de un nuevo proyecto internacional de turismo de naturaleza, por la fortaleza que tiene el desarrollo del turismo de naturaleza acá en el área protegida. Y bueno, es otro de los compromisos que estamos adquiriendo recientemente. Y bueno, referirnos al Acuerdo Internacional Corredor Biológico del Caribe, que es un acuerdo al que Cuba pertenece, donde tenemos el reto del monitoreo de aves migratorias invernales básicamente, y todas las acciones que se desarrollan acá en función del monitoreo y restauración de arrecifes de coral. Son dos objetos focales del Corredor Biológico del Caribe en los que hemos venido trabajando. Esta idea surge desde el 2019, cuando le proponemos a la dirección del Corredor Biológico del Caribe la posibilidad de hacer una estación de anillamiento de aves, que sería en este caso la primera estación de anillamientos de aves del Grupo Empresarial Florifauna en las áreas protegidas que pertenecen a nuestro grupo empresarial. Y bueno, esta idea la logramos llevar a cabo con la ayuda del equipo de Bioeco, que radica en Santiago de Cuba, que nos prepararon, nos capacitaron al personal que iba a trabajar en la estación de anillamiento. Y bueno, ya hoy es un sueño cumplido. Llevamos ya 4 años trabajando el anillamiento de aves. Lo trabajamos de manera permanente todo el año, pero los meses más importantes son los meses invernales, donde estamos enclavados en un corredor migratorio y hay un gran número de aves migratorias invernales, básicamente paseriformes, y donde se destacan todas las vigiritas que vienen al país y a otros países de América Central y del Sur a pasar el invierno, que migran desde el norte a pasar el invierno acá. Estas son las redes de niebla que nosotros las montamos bien temprano en la mañana para la captura de las aves que vamos a anidar en el día. Se le llama redes de niebla porque ven su coloración y eso, y prácticamente que ni se ve. Eso, las aves caen en las bolsitas estas y cuidadosamente nosotros las sacamos sin que se dañen las alas ni el pico. Las introducimos en una bolsita y la llevamos al área donde tenemos todos los instrumentos de trabajo para posteriormente su anillamiento. ¿Qué tiempo están puestas? Siempre la ponemos prácticamente hasta un horario tope, 11 de la mañana. Cada 45 minutos, 35-45 minutos hacemos recorrido a ver si ha caído algún ave y la sacamos para su anillamiento, para que el ave no se estrese y esas cosas. Estas redes están montadas por un GPS, están mapeadas, tienen una posición. Ya sabe que en la una malla, si una vigirita, una señorita manglar cayó en la red de 2, cuando la capturan en otro lugar, que alguna estación biológica, revisan la numeración del anillo, saben que es de aquí de Matanzas y dónde fue el área, y buscan en el GPS exactamente a dónde fue que se anilló, a dónde cayó el ave y se anilló. Es una vigirita común. Es la temporada donde se anilla un grupo grande de aves. Aquí tenemos varios logros con esta actividad. Por ejemplo, tenemos el reporte del anillamiento en el 2020 de una vigirita del Canadá, una rara transeúnte en el país. Y hemos podido engrosar en la lista de especies que
que se encuentran en el área protegida a partir de que hemos logrado identificar algunas especies que no estaban identificadas para el área y bueno, ya hoy las tenemos identificadas y las tenemos marcadas. A 00844. 0844. Vea. Esto estaba en la trampa 2. $17.1. Ala. 65. La cola. Grasa, parche de incubación y protuberancia. Cero. Cero. Y cero. Para la edad, 1-1. Tenemos muchísimos logros en este sentido. Por ejemplo, en este propio año, a inicio de año, hemos logrado fotografiar 2 ejemplares de vigirita que ya que son demostrando la fidelidad al sitio. Otros de los programas que están vinculados al proyecto de colaboración internacional de adaptación basado en ecosistemas es una rama del proyecto de aves. El proyecto de aves que llevamos en el área en sí se divide en 2 grandes ramas. Las aves de bosque, como le mencionaba el compañero Elien con el tema del anillamiento de aves, y las aves acuáticas. En este sentido, nosotros estamos colaborando con el Grupo de Ecología de Aves de la Universidad de La Habana, trabajando con científicos como Lourdes Mujica, Martín Acosta, Susana Aguilar, otros más jóvenes como Daniela Ventura y bueno, otros más que ahora no recordamos bien los nombres, pero están presentes. El objetivo fundamental de este programa de monitoreo que estamos haciendo con las aves acuáticas consiste en hacer un estudio del comportamiento, ¿no? del cambio climático, cómo influye el cambio climático a partir del conocimiento de las tendencias de sus poblaciones y la dinámica de la comunidad. Lesiones, enfermedades, muertes por fenómenos meteorológicos extremos, inseguridad alimentaria, escasez de agua, son problemas que pudieran estar afectando a las comunidades de aves a nivel global. Estudiarlo es una forma de minimizar los daños. Estos y otros problemas ocupan el trabajo de especialistas y pobladores del área Laguna de Maya. Y bueno, como parte del proyecto de adaptación basada en ecosistemas, el cual se desarrolla en 4 áreas protegidas del país, y en el cual están inmensas 9 comunidades. En la provincia de Matanzas, 2, una muy reconocida, el Parque Nacional Ciénaga de Zapata, que forma parte de la Reserva de Biosfera Península de Zapata, de mayor humedad del Caribe insular, y hacia el norte, Laguna de Maya, el refugio de fauna Laguna de Maya. El proyecto se llama Aplicando Soluciones Naturales para aumentar la resiliencia de las comunidades costeras y la capacidad de adaptación de las áreas protegidas en Cuba. Pero un poco economizando palabras, le hemos llamado Proyecto AVE, que no es más que la esencia del proyecto, que es adaptación basada en ecosistemas. Las 4 áreas y las 9 comunidades que están inmersas son asentamientos proclives a los factores del cambio climático. Muchas de ellas están insertadas dentro de las zonas priorizadas por la tarea vida. En consecuencia con ello se está haciendo en este preciso momento estamos haciendo el cálculo de la vulnerabilidad socioecológica, la cual no es más que un análisis de los ecosistemas, de sus vulnerabilidades, de las vulnerabilidades de los servicios ecosistémicos que prestan, digamos por ejemplo los servicios vinculados
a el aporte hacia las capacidades económicas y las actividades económicas, o sea, los servicios de abastecimiento, los servicios también vinculados a la regulación, como es la regulación de los aspectos climáticos, como puede ser, por ejemplo, la surgencia marina, la elevación del nivel del mar. Ese análisis ecológico también lleva consigo un análisis socioeconómico del área, que parte sobre todo de la capacidad adaptativa que tengan estas comunidades para enfrentar los efectos negativos que pueda traer el cambio climático sobre los ecosistemas y con ello la pérdida quizás de alguna de estas actividades productivas que desarrollan. Precisamente la cuestión va sobre el cálculo de la vulnerabilidad ecológica a la que están expuestos los manglares. O sea, la capacidad de ellos para poder seguir prestando los servicios ecosistémicos que dan lugar a actividades productivas como puede ser, por ejemplo, las actividades de ecoturismo. O sea, nuestro análisis se basa precisamente en hacer el cálculo de la vulnerabilidad ecológica a que están expuestos ecosistemas como el manglar o como el arrecife, que presta también importantes servicios ecosistémicos vinculados precisamente al turismo. O sea, el buceo contemplativo es más conocido, el snorkeling y actividades de ese tipo, que evidentemente ante los efectos del cambio climático se pueden haber afectado al ecosistema, con ello se puede haber afectado el servicio ecosistémico y por tanto las actividades productivas asociadas. La laguna, el ecosistema de manglar asociado a la laguna, evidentemente es un espacio de reclutamiento de aves. Al cumplir esta función ecológica, evidentemente si el cambio climático afectase la laguna o el ecosistema en sí, se vería afectado el propio servicio que es el de observación de aves que presta para las actividades turísticas. Evidentemente cualquier degradación que pueda tener lugar en el ecosistema va a influir en que esta sea una zona de descanso de aves, de reposo de aves para continuar su migración hacia Sudamérica o evidentemente para estar acá en Cuba. Esto forma parte del componente 1 del proyecto de adaptación basada en ecosistemas, que es precisamente capacitar al personal del área para la gestión, planificación, manejo, gestión de manera general para poder afrontar estos efectos del cambio climático. Y evidentemente lo primero es calcular la vulnerabilidad para ver hasta qué punto el umbral de capacidad del ecosistema puede resistir estos cambios y en consecuencia con ello hacer los manejos necesarios en el ecosistema que se ve afectado. Laguna de Maya es reconocido, por ejemplo, en actividades de restauración, como es precisamente en el caso de los corales, y también en actividades de manejo vinculadas al ecosistema de manglar, la limpieza de zanja, la limpieza de estos lugares donde necesita del flujo continuo de aguas de intermareales, ¿no? En los últimos años, se han incrementado sustancialmente las actividades de educación ambiental en Cuba, con el objetivo de que nuestra población tenga un mejor conocimiento de la naturaleza y su importancia, para que sean capaces de amarla y protegerla. Hoy los pobladores de las áreas protegidas participan para identificar sus problemas y buscarle posibles soluciones. Son estas y muchas otras acciones conjuntas las que nos darán la esperanza y la posibilidad de recuperar y conservar la biodiversidad cubana y de que nuestros ecosistemas funcionen de forma armónica para que las futuras generaciones puedan disfrutar de un porvenir ambientalmente más sano. Por eso se trabaja en Laguna de Maya.